¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días con todos, sea la hora en la que están viendo este video. Esta es la práctica número 4 del curso de Morfofisiología General. Una vez más, yo soy el doctor Bernardo Cálamo, les agradezco por ver el video y espero que con esto podamos resolver algunas dudas de lo que vamos a tener en el desarrollo de la próxima práctica. ¿Ok? Vamos a empezar entonces y lo primero que quiero mostrarles en este caso es justamente el tema de esta semana, que es anemias carenciales y anemia inflamatoria. Términos que tienen que ver justamente con el déficit en primera instancia de vitaminas que son muy importantes para la síntesis de ADN. Y no quiero empezar este tema sin antes explicar la importancia de estas dos vitaminas que vamos a hablar el día de hoy, que es la vitamina B9 o el ácido fólico y la vitamina B12 o la cobalamina, o en su forma activa la hidroxicobalamina. Lo que ocurre es lo siguiente, nosotros para poder sintetizar ADN necesitamos de estas dos vitaminas, dado que la vitamina B12 y la vitamina B9 cumplen una función importante en convertir el dioxiuridina monofosfato, que es un nucleótido de ARN, porque recuerden, la uridina deriva del uracilo, que está presente solo en el ARN, y se encargan de transformar la desoxiuridina monofosfato a timidina monofosfato. La timidina monofosfato es parte, como ustedes conocerán, del ADN. Entonces, si no tenemos estas dos vitaminas y vamos a ver el proceso bioquímico por el cual estas dos vitaminas funcionan y ayudan a la síntesis de timidina, no vamos a poder sintetizar ADN. Pregunta, y esto es a la reflexión que quiero que lleguemos, es que, ¿qué ocurrirá si es que no podemos sintetizar ADN en un eritrocito? Regresemos entonces a lo que es la médula ósea. Recordemos que en la médula ósea es donde generalmente en las personas que ya han nacido, no en los bebés o en la vida intrauterina, en la vida embrionaria, sino en los niños que ya han nacido y en los adultos como nosotros, ocurre en la médula ósea el proceso de hematopoiesis. Indistintamente de la edad en los niños será en la médula ósea de los huesos largos y en las personas adultas será en la médula ósea de los huesos móviles o axiales, no móviles o axiales, disculpen, como las vértebras y las costillas. Independientemente de lo que ocurra ahí, se está sintetizando las distintas líneas celulares. Una de esas líneas celulares es el eritrocito. Para la síntesis del eritrocito es necesario que se realicen distintas divisiones mitóticas y en las divisiones mitóticas lo que hacemos es replicar ADN. Entonces, justamente teniendo en cuenta el concepto de biología general, si no tenemos la capacidad de sintetizar ADN, si no podemos convertir la desoxiuridina monofosfato en timidina monofosfato por falta de vitamina B9 y falta de vitamina B12, vamos a interrumpir las divisiones mitóticas del eritrocito. Al interrumpir las divisiones mitóticas del eritrocito, el eritrocito se queda en estadios previos, estadios que su tamaño va a ser mucho más grande de lo normal. Porque recordemos de que en cada división mitótica de la serie eritroide, el eritrocito va haciéndose más pequeño. Por eso es que las anemias carenciales por falta de vitamina B9, falta de vitamina B12, nos producen una anemia macrocítica, es decir, un volumen corpuscular medio elevado. Dicho esto, quiero que empecemos con la primera parte. Vamos a hablar de la cobalamina o la vitamina B12, una vitamina hidrosoluble que es necesaria para la síntesis de ADN y vamos a ver cómo funciona esto. Normalmente los requerimientos en la dieta de vitamina B12 son muy pocos. Miren, solo necesitamos en personas adultas 2 a 5 microgramos por día. ¿Y cuáles son los alimentos que contienen gran cantidad de vitamina B12? Pues están las carnes rojas de preferencia, el hígado, el pescado, los lácteos y los huevos. Como vemos acá una foto donde vemos resumido todo eso. Ahora, la cobalamina o la vitamina B12 tiene dos formas, metilcobalamina y adenosilcobalamina. La metilcobalamina es la forma circulante y la adenosylcobalamina es la forma de depósito. Mientras que farmacéuticamente tenemos a la hidroxicobalamina, un metabolito activo de la vitamina B12 que nosotros lo utilizamos justamente en ampollas inyectables para
personas que tengan anemia perniciosa o anemia por déficit de B12. Y también la tenemos en forma de adenosilcobalamina, que se utiliza para el diagnóstico de déficit de vitamina B12 en las personas. Para eso, vayamos principalmente a estas dos imágenes, pero me gustaría que nos centremos primero en la imagen que se encuentra a la derecha, ¿ok? En esta imagen lo que vemos primero es que la vitamina B12 que se encuentra en la comida, sea indistintamente el alimento que uno consuma, ingresa al cuerpo, pero no ingresa sola, ingresa con una proteína. Esta proteína se conoce como aptocorrina y la aptocorrina es una proteína que se encuentra en nuestra saliva. La vitamina B12 se va a juntar con la aptocorrina y con otra proteína que en este gráfico no está evidenciada, que es la proteína R. La aptocorrina, la proteína R y la vitamina B12 van a ingresar, van a seguir su trayecto por el esófago, van a llegar al estómago y en el estómago va a ocurrir algo importantísimo. Como nosotros estamos consumiendo alimentos, estos alimentos van a favorecer la secreción de los contenidos de las células parietales estomacales, dentro de ellos el ácido clorhídrico. Sin embargo, las células parietales también producen el factor intrínseco, muy importante y muy necesario para la absorción de la vitamina B12. No dejemos de lado la importancia de que el estímulo principal para la secreción de ácido clorhídrico y la secreción del factor intrínseco, en este caso, es el ingreso de los alimentos. ¿Qué ocurre? Se secreta el factor intrínseco, que lo vemos aquí, y mientras la aptocorrina, la proteína R y la vitamina B12 pasan a la primera porción del duodeno, en la primera porción del duodeno, debido a las proteasas que se han secretado de las células parietales y al ácido gástrico, la aptocorrina y la proteína R se degradan, dejando a la vitamina B12 sola. Acá puede ocurrir dos cosas. Si un paciente tiene déficit de factor intrínseco, y por favor les pido que presten mucha atención a esta parte, si un paciente tiene déficit de factor intrínseco, la vitamina B12 no se va a poder unir al factor intrínseco en esta porción del duodeno, en la primera porción del duodeno, y lo que va a ocurrir es la degradación por el ácido y las proteasas gástricas de la vitamina B12. Sin embargo, como vemos en este caso, este paciente no tiene un déficit de factor intrínseco. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir el metabolismo fisiológico, el metabolismo normal de la vitamina B12. ¿Qué va a ocurrir? Justamente las proteasas y el ácido gástrico van a degradar a la aptocorrina y a la proteína R, pero la vitamina B12 se va a unir al factor intrínseco, justamente en esta porción, y al unirse al factor intrínseco, el factor intrínseco lo que va a hacer es proteger a la vitamina B12, que es una vitamina hidrosoluble, de la degradación por medio de las proteasas y el ácido gástrico. Y eso lo que va a hacer es facilitar que este complejo vitamina B12 factor intrínseco pueda seguir avanzando en su recorrido por el duodeno, pasen al yeyuno y lleguen a la parte más importante para la absorción de la vitamina B12, que es el ilion. Al llegar al ilion, va a ocurrir justamente la absorción de la vitamina B12. Pero ¿cómo ocurre esta absorción? Bien sencillo. La vitamina B12 llega al ilion y en las células intestinales del ilion, conocido también como enterocitos, lo que va a ocurrir es que la proteína Cuban va a degradar al factor intrínseco, permitiendo que la vitamina B12 pueda ser absorbida. Y en la membrana basal del enterocito tenemos el transportador MRP1. Y gracias a este transportador, la vitamina B12 absorbida en el enterocito va a poder ser trasladada del enterocito a la sangre. Y en la sangre, la vitamina B12, una vez sido absorbida, se va a unir con una proteína que se llama la transcobalamina para favorecer su transporte a través del organismo. Aquí viene dos cosas importantes. La transcobalamina va a llevar a la vitamina B12 en un inicio al hígado, donde se va a depositar
y se va a guardar en su forma de depósito. Y por otro lado, también va a llevarla al glomérulo. Y en el glomérulo, recordemos de que lo que va a ocurrir es que nuestro organismo la va a principalmente reabsorber. Sin embargo, si ya tenemos un exceso de vitamina B12, la vamos a eliminar también en la orina. Entonces, no se olviden sitios de depósito de la vitamina B12 en el hígado. Y para eso, en el hígado tenemos justamente el receptor CD320, al cual se va a unir la vitamina B12 con la transcobalamina y va a favorecer su absorción y depósito. Mientras que para la reabsorción renal de la vitamina B12, cuando se filtra en el glomérulo, la vitamina B12 va a ser reabsorbida gracias a la megalina. Y la megalina, nuevamente, posterior a eso, va a permitir que la vitamina B12 se una a la transcobalamina y vuelva al torrente sanguíneo. Dicho esto, quiero que nos centremos en esta parte muy importante, que es la parte de la secreción de las células parietales. Recordemos que las células parietales del estómago son las que producen el ácido gástrico y son las que secretan el factor intrínseco necesario para que la vitamina B12 en el duodeno no sea degradada por las proteasas y el ácido gástrico y pueda continuar su trayecto y pueda ser absorbida en el ilio. Quiero recordarles y quiero decirles, si es que hasta el momento no le he dicho, que en el ilion la vitamina B12 va a ser absorbida, pero solo puede ser absorbida si es que está acoplada al factor intrínseco. Entonces, por eso también es muy importante. Ustedes tienen un caso de anemia perniciosa en el cual vamos a hablar por qué estos pacientes tienen ausencia del factor intrínseco. Y al haber ausencia del factor intrínseco, evidentemente no se puede absorber la vitamina B12 y vamos a tener justamente déficit de esta vitamina y vamos a tener todos los síntomas relacionados al déficit de esta vitamina. Siguiendo de lado, vamos a hablar ahora un poquito del metabolismo de la vitamina B12 junto con el metabolismo del ácido fólico. Y aquí es donde estamos hablando de la desoxiuridina monofosfato, que tiene que ser convertida a timidina monofosfato. Centrémonos en este gráfico primero. Veamos que acá está la reacción más importante, la conversión de desoxiuridina a timidina para favorecer la síntesis. La desoxiuridina monofosfato se transforma a timidina monofosfato gracias a una enzima que se conoce como timidilato sintasa. Sin embargo, para que la timidilato sintasa pueda actuar, necesita un cofactor. Y el cofactor que necesita es el N5N10 tetrahidrofolato. N5N10 tetrahidrofolato. Lamentablemente, N5N10 tetrahidrofolato deriva en un inicio del dihidrofolato que se encuentra en el folato dietético. Y el dihidrofolato es transformado por una enzima que se conoce como dihidrofolato reductasa en tetrahidrofolato. Luego el tetrahidrofolato es transformado, en N5N10 metiltetrahidrofolato. Y esto se vuelve un ciclo. El problema ocurre aquí. La síntesis del dihidrofolato que favorece la síntesis del tetrahidrofolato suele ser una diana terapéutica muy importante de algunos agentes quimioterapéuticos y algunos agentes antibióticos como las sulfonamidas y el metrotexate, un fármaco que inicialmente se utiliza para quimioterapia, pero también es un fármaco modificador activo de la enfermedad de la artritis reumatoidea. Entonces, esto es muy importante porque justamente hay un caso relacionado con el ciclo del folato que no podemos dejar de lado. Una vez que N5N10 metiltetrahidrofolato actúa, se vuelve inestable, una molécula inestable conocida como N5 metiltetrahidrofolato. Y esta molécula N5 metiltetrahidrofolato necesita
obligatoriamente a la vitamina B12 para poder volverse a su forma estable N5N10 metiltetrahidrofolato. Es ahí donde entra a actuar la vitamina B12, porque en esta última reacción que les he dicho, es donde la vitamina B12 se utiliza como cofactor. Y si no tenemos como cofactor la vitamina B12, no vamos a poder convertir el N5-metiltetrahidrofolato nuevamente a tetrahidrofolato y por ende se va a acumular N5-metiltetrahidrofolato. Por otro lado, veamos el ciclo de la metionina. Para nosotros convertir homocisteína en metionina, necesitamos utilizar la enzima metionina sintasa. Y como vemos aquí arriba, la enzima metionina sintasa necesita como cofactor a la vitamina B12. Si no tenemos vitamina B12, vamos a tener un aumento de homocisteína y una disminución de la síntesis de metionina. Entonces, estos son marcadores, el aumento de la homocisteína y la disminución de la metionina con la disminución de la S-adenosilmetionina son marcadores de déficit de vitamina B12. Pero no queda ahí. Veamos esta imagen. En la mitocondria, el ácido metilmalónico necesita ser transformado a metilmalonil-CoA y luego, por medio de la enzima metilmalonil-CoA mutasa, se convierte a succinil-CoA. Y succinil-CoA es un compuesto muy importante, dado que nos permite realizar el ciclo de Krebs para poder realizar la respiración celular. Sin embargo, la enzima metilmalonil-CoA mutasa requiere de cofactor a la vitamina B12 también. Por eso, junto con marcadores elevados de homocisteína, disminución de metionina y disminución de S-adenosilmetionina, también tenemos el aumento de ácido metilmalónico y el aumento de metilmalonil-CoA como marcadores de déficit de vitamina B12, dado que estas reacciones no van a poder ser llevadas a cabo. El ácido fólico, la vitamina B9, también conocido como ácido teroil glutámico, también es una vitamina hidrosoluble que es necesaria para la síntesis de ADN. Como les he comentado, si no tenemos el ácido fólico, no vamos a poder convertir deoxirridina monofosfato en timidina monofosfato por acción de la enzima timidilatosintasa, dado que la timidilatosintasa requiere como cofactor al N5N10 metiltetrahidrofolato y que este justamente proviene del ciclo del dihidrofolato convertido por dihidrofolato reductasa a tetrahidrofolato y luego el tetrahidrofolato se convierte a N5N10 tetrahidrofolato. Recordemos algunos datos básicos del ácido fólico y la dieta. Su requerimiento diario 50 microgramos por día, siendo hasta de 100 microgramos por día en las mujeres embarazadas. El consumo habitual es de 400 microgramos y los vegetales que consumen las personas generalmente para tener ácido fólico son los vegetales verdes, como la espinaca, las frutas como las naranjas, limones, plátanos, fresas, etc. Sin embargo, también tenemos gran presencia de ácido fólico, vitamina B9 en las carnes rojas y en el hígado. Y esto me lleva a decirles algo muy importante que ocurre en las anemias carenciales. Una persona que sufre de anemia carencial, ya sea por déficit de B9 o déficit de B12 por una falla nutricional, ha tenido un problema nutricional, por lo menos evolucionando en meses y años. ¿Por qué? Porque veamos que los requerimientos diarios son muy pequeños. Y veamos de que la capacidad de almacenamiento de nuestro organismo y de tener depósitos de B12 y de B9 es superior comparado a los requerimientos diarios. Por ende, para que nosotros depletamos todo nuestro depósito de B12 y B9, tienen que pasar meses a años. Eso quiere decir de que no vamos a ver un déficit de B9 o B12 comúnmente como un cuadro agudo de enfermedad, sino que lo vamos a ver como un cuadro de enfermedad crónica. Para la absorción de los folatos, es muy importante que nosotros sepamos de que el ácido fólico
puede ingresar de distintas maneras o distintas conformaciones bioquímicas a nuestro enterocito. Puede ingresar como ácido fólico, puede ingresar como tetrahidrofolato, puede ingresar como 5-metiltetrahidrofolato. Independientemente de eso, el ácido fólico al ingresar a nuestro enterocito se puede transformar también en dihidrofolato por acción de la enzima dihidrofolato reductasa y luego en tetrahidrofolato por la misma enzima. Y luego el tetrahidrofolato se puede convertir en N5N10 metiltetrahidrofolato, que es el que necesitamos como cofactor que hemos estado conversando para la síntesis de ADN. Independientemente de eso, ingresa a nuestro organismo y una vez al ingresar a nuestra sangre, va a cumplir sus funciones o va a ir a depositarse en el hígado. Entonces, el folato captado por los enterocitos puede pasar o bien a la circulación sistémica, como les he dicho, o también a la circulación enterohepática para poder ser almacenado. El folato absorbido, principalmente 5-metiltetrahidrofolato, como vemos en la imagen, se encuentra 66% unido a la albúmina, 33% libre en el plasma y menos de 1% unido a la proteína de unión de los folatos. Y el folato es captado en muchas células de nuestro cuerpo y tenemos dos tipos de receptores de folato, el receptor de folato alfa y el receptor de folato beta. ¿Por qué es importante esto? Porque el receptor de folato alfa se encuentra en distintos epitelios celulares, como el epitelio hepático. Sin embargo, el receptor de folatos beta es el primordial en la médula ósea. Entonces, veamos aquí cómo el folato ingresa a la vía enterocítica y es luego justamente transportado en la vía vasolateral a la sangre por los transportadores de folato MRP1, MRP3 y MRP5. Mientras que en la vía biliar es justamente transportado al sinusoide por medio del MRP4. Almacenamiento del folato, como les dije, nosotros almacenamos folato y almacenamos vitamina B12, ambos en el hígado. Y lo que es importante es que recordemos que nuestro cuerpo almacena 0,5 a 20 miligramos de folato, lo cual supera ampliamente la necesidad o el requerimiento diario de folato, que en algunas personas es de 50 a 200 microgramos, y si eres una mujer embarazada, 400 microgramos, lo cual es un valor muy disminuido comparado a nuestras reservas, lo que nos lleva a tener como conclusión de que un paciente que desarrolla un déficit por anemia carencial es porque justamente ha tenido un déficit nutricional o una enfermedad que le cause un déficit nutricional por lo menos de meses a años de evolución. Esto es un poco más de lo mismo, solo que un poco más detallado en el gráfico, justamente la conversión de deoxiuridina a timidina por medio de la timidilato sintasa, que requiere como cofactor al metiltetrahidrofolato, al N5N10 metiltetrahidrofolato, y cómo es que justamente la vitamina B12 interviene en el ciclo de la conversión de dihidrofolato a tetrahidrofolato también para evitar que justamente nos llenemos de metiltetrahidrofolato y por su parte en el ciclo, en la síntesis de metionina, la homocisteína pueda ser convertida a metionina y la metionina luego pueda ser convertida a S-adenosilmetionina. Entonces son ciclos que se encuentran relacionados entre sí y que al no tener ya sea tetrahidrofolato o B12, que es hidroxocobalamina o cobalamina, no podamos sintetizar deoxiuridina. Perdón, no podamos sintetizar timidina en base de deoxiuridina. Muy bien. Por último, vamos a hablar del hierro. El hierro es principalmente absorbido en el duodeno, ¿ok? Y principalmente el hierro hemo, que es 15% del hierro que consumimos diariamente, se absorbe 3 a 5 veces más que el hierro no hemo. Está en distintos componentes como los fitatos, oxalatos, fosfatos, polifenoles y además de eso, el ascorbato, el lactato, piruvato, fructosa, cisteína y sorbitol favorecen su absorción. Pero recordemos que los fosfatos, polifenoles, fitatos y oxalatos retrasan su absorción. Puede ser pregunta de examen, así que tengamos en cuenta estos datos. Fitatos, oxalatos, fosfatos y polifenoles disminuyen su absorción. Ascorbato, lactato, piruvato, fructosa, cisteína y sorbitol favorecen la absorción del hierro.
Requerimientos diarios de hierro, veamos de que los requerimientos diarios son mínimos, sin embargo, suelen elevarse en estados como la lactancia y el embarazo. Muy bien. Lo importante es justamente esta imagen. El hierro llega al lumen intestinal producto de nuestros alimentos. Al llegar al lumen intestinal, el hierro es captado e ingresa por un transportador de metales divalentes llamado DMT1. El hierro ingresa y es luego captado por la ferritina. Y al ser captado por la ferritina, el hierro luego es transportado por la ferroportina, Y al ser transportado por la ferroportina puede ingresar a nuestra circulación. Y lo más importante que tenemos que ver aquí es justamente la regulación de la ferroportina. Ferroportina es un transportador de hierro, una compuerta transportadora de hierro que se encuentra en la membrana basolateral de los enterocitos y que va a estar afectada y regulada por una hormona sintetizada en el hígado conocida como hepcidina. Vamos a ver eso. El hierro, como les dije, ingresa por medio del transportador de MT1 y posterior a eso ingresa a la circulación a través de la membrana vasolateral gracias a la ferroportina. ¿Ok? Lo importante es que el hierro ingresa en su estado ferroso o 2+, y luego, una vez que es transportado por la ferroportina, pasa a su estado férrico. El hierro puede ser también reciclado de los eritrocitos que han sido justamente lisados porque ya cumplieron su ciclo de vida, 120 días. Y el hierro que es lisado en los macrófagos del vaso, una vez más, por medio de la ferroportina, va a poder volver a ser transportado a la circulación. Recordemos de que ocurre un proceso similar en los riñones, donde el hierro va a poder ser reabsorbido para evitar la pérdida de este en la orina. ¿Qué ocurre? Nosotros necesitamos el hierro para poder sintetizar el grupo hemo y poder formar la hemoglobina. Y es justamente el hierro utilizado en la síntesis de la vía eritroide, donde vamos a centrarnos en la explicación de justamente la función de la hepcidina y la ferroportina. Nosotros tenemos un marcador, un receptor de transferrina, que se conoce como CD71. Este receptor de transferrina tiene la función de unirse a la transferrina saturada con hierro. Nuestro cuerpo reconoce si es que la unión de la transferrina saturada con hierro es muy elevada a este receptor CD71. En los casos donde la unión está elevada y se logra saturar los receptores de transferrina o receptores CD71, aumenta la síntesis de hepcidina. Al aumentar la síntesis de hepcidina cumple su función reguladora, que sería inhibir la entrada de hierro a través del transportador de la membrana basal, que es la ferroportina. Eso quiere decir que a mayor saturación del receptor de transferrina CDT1 por medio de transferrina unida o acoplada a hierro, vamos a tener mayor producción hepática de hepcidina. Al haber mayor producción hepática de hepcidina, va a haber mayor inhibición de ferroportina. Y por ende vamos a disminuir la entrada y absorción de hierro
a través del intestino y a través de la reciclación de la lisis de los eritrocitos. ¿Por qué? Porque evidentemente nuestro cuerpo no desea saturarse de hierro. ¿Por qué? Una explicación fisiopatológica puede ser el hecho de que el hierro es un componente altamente reactivo y que en exposición con oxígeno puede formar especies reactivas de oxígeno y eso puede causar daño celular y producir enfermedades. Una de las enfermedades más conocidas por depósito o acumulación de hierro es la hemocromatosis. Sin embargo, no viene mucho al caso, simplemente para que sepan de que nuestro cuerpo no puede tener más cantidad de hierro de la que ya tiene. ¿Y cómo nuestro cuerpo se va a dar cuenta de que está con niveles séricos de hierro normales y adecuados? Por medio de la capacidad de saturación del receptor de transferrina. ¿Qué ocurre si el receptor de transferrina no se satura? Quiere decir de que el receptor de transferrina se encuentra en muy poca proporción unido a transferrina que transporta hierro. Eso quiere decir de que va a ocurrir el proceso contrario, y el proceso contrario sería de que al haber poca saturación del receptor de transferrina, se va a disminuir la expresión de hepcidina, y al disminuir la expresión de hepcidina se va a favorecer el metabolismo y la absorción de hierro a través de la ferroportina. Y eso nos va a permitir a nosotros poder tener más hierro en nuestro organismo. Y esto tiene que ver mucho con un tema que se llama anemia inflamatoria. La inflamación producida por distintas enfermedades, generalmente enfermedades crónicas, como las neoplasias, la tuberculosis o la brucelosis, van a producir que se liberen distintos mediadores de inflamación, conocidos como citoquinas. Dentro de todas las citoquinas que se van a liberar, ya sea el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, la interleuquina más importante y la más relacionada con la anemia inflamatoria es la interleuquina 6. Repito, la inflamación crónica producida por enfermedades crónicas como la tuberculosis, como la brucelosis, como las neoplasias, van a aumentar la producción de mediadores de inflamación conocidos como citoquinas proinflamatorias. Dentro de estas, la más importante para nosotros es la interleuquina 6. La interleuquina 6 se va a unir a su receptor. ¿En dónde? En el hepatocito. La interleuquina 6, al unirse a su receptor de interleuquina 6, va a cumplir una función como si fuera un receptor de JAK-STAT. Se va a fosforilar la proteína JAK y la proteína JAK al fosforilarse va a activar a la proteína STAT fosforilándola. Una proteína STAT fosforilada se va a unir con otra proteína STAT fosforilada y se va a formar un dímero STAT. Y este dímero STAT va a ingresar al núcleo del hepatocito y va a favorecer la transcripción de hepcidina. Y recordemos el funcionamiento normal de la hepcidina. Si tengo hepcidina elevada, lo que va a producir es una inhibición de la ferroportina. Y al nosotros inhibir ferroportina, vamos a tener disminución de la absorción intestinal de hierro y por eso la anemia inflamatoria nos produce una anemia por falta de hierro. Justamente en este caso, la anemia inflamatoria suele ser normocítica, normocrómica. ¿Y cómo se explica que no sea microcítica e hipocrómica? Se explica porque la inflamación mediada justamente por la interleuquina 6 suele ser una inflamación aguda a subaguda y no una inflamación de alguna manera producida de larga data. Ahora, recapitulemos. La inflamación producida por enfermedades crónicas es la que produce la interleuquina 6. Y esta es la que se une a su receptor, fosforila JAK, dimeriza STAT fosforilado y aumenta la producción de hepcidina y vamos a tener una disminución de la absorción
intestinal de hierro por inhibición de de ferroportina a través de la hepcidina. Y es así como se explica que las anemias inflamatorias crónicas sean anemias normocíticas normocrómicas. Repito, no son microcíticas ni son hipocrómicas, son normocíticas normocrómicas generalmente. Muy bien, esto es un poco más de lo que ya hemos visto. Al igual que esto, recordemos de que justamente la hepcidina tiene relación ¿con qué? Con la capacidad de transporte de la ferroportina, ¿ok? Y que para nosotros producir mayor cantidad de hepcidina, tendríamos que de alguna manera u otra tener mayor saturación del receptor de transferrina que hemos hablado previamente. Vamos a ver unos casitos. Justamente la anemia megaloblástica por déficit de B9 o B12 puede tener distintas etiologías. Y aquí es donde quiero que quedemos en cuenta y nos demos cuenta de que anemia megaloblástica es un conjunto de anemias. Mientras que dentro de la anemia megaloblástica pueden haber distintas causas, como por ejemplo el déficit de B12, el déficit de B9 o también la anemia perniciosa. Así que no generalicemos de que la anemia perniciosa es solo anemia megaloblástica, sino que la anemia megaloblástica es un conjunto de enfermedades, ¿ok? Como vemos, por falta de vitamina B12 podemos tener la anemia perniciosa, que es justamente la pérdida del factor intrínseco. Pero también podemos tener problemas de malabsorción intestinal, como la enfermedad celíaca, las gastrectomías previas o las cirugías ileales previas como causa de déficit B12. Y en el caso del déficit de folato, las causas más comunes es el alcoholismo y la malabsorción justamente por falta de nutrición. Sin embargo, aquí es importante también tener en cuenta de que causas de déficit de folato también están el uso de agentes quimioterapéuticos como el metrotexate y antibióticos como las sulfas. Quiero que vayamos un poco a un caso de déficit de B12. ¿Qué va a ocurrir con un paciente que tiene déficit de B12? Pues vamos a tener distintas manifestaciones. Y dentro de las primeras manifestaciones que vamos a tener es justamente una falla en la sensibilidad y una degeneración en distintas partes de la médula ósea. A esto se le conoce como una degeneración esponjósica mielopatía, y justamente vamos a tener pérdida de la propiocepción, que es la vibración, posición. Vamos a tener un paciente que va a tener incapacidad, de sentir la vibración, la posición, la propiocepción. Va a tener una marcha atáxica, va a tener debilidad de las extremidades, hiperreflexia, signo de Romberg positivo. Y a esto se le conoce como un síndrome medular, el cual me gustaría que ustedes investiguen y el cual me gustaría que ustedes averigüen un poco más para que nos puedan indicar qué partes de la médula ósea son las que están justamente afectadas por el déficit de B12. En la sangre periférica vamos a tener glóbulos rojos macrocíticos con un volumen corpuscular medio elevado, macroovalocitos. Podemos tener en algunos casos anisocitosis y, como es común, vamos a tener neutrófilos hipersegmentados, que suele ser un hallazgo muy común en la lámina periférica también. En la médula ósea vamos a tener hipercelularidad, dado de que nuestra médula va a requerir mayor cantidad de B12 y B9 para poder sintetizar estos precursores. Sin embargo, al no haber nuestra médula ósea va a tratar de compensar la falta de células funcionales generando más células, aunque las células que genere no sean células funcionales en sí. Muy bien. Vamos a tener pacientes con retraso del desarrollo, pacientes que van a tener hipotonía, letargia o coma, entre otras alteraciones. ¿Ok? En la anemia megaloblástica por fármacos es justamente lo que estábamos hablando. Recordemos de que hay fármacos que inhiben a la enzima dihidrofolato reductasa. Y ustedes dirán, doctor, ¿de verdad existen estos fármacos? Y sí, sí existen. ¿Por qué? Porque las bacterias también tienen síntesis del ácido fólico. Entonces es una vía utilizada para poder inhibir justamente
el crecimiento y la replicación bacteriana. Lamentablemente, los fármacos no son específicos de la enzima dihidrofolato reductasa bacteriana y también afectan a la enzima dihidrofolato reductasa de nuestro organismo. El fármaco más comúnmente utilizado y más comúnmente relacionado como antibiótico a esto es el trimetoprim sulfametoxazol. Y recordemos de que son las sulfas las que producen justamente inhibición de la enzima dihidrofolato reductasa. Pero también tenemos agentes neoplásicos anticancerígenos como el metrotexate, que también inhibe la enzima dihidrofolato reductasa. Y no solo eso, sino que también el metrotexate es el fármaco más utilizado para tratamiento de la artritis reumatoidea y es conocido como un fármaco modificador de la enfermedad. La anemia perniciosa es una enfermedad en la cual se van a generar autoanticuerpos o anticuerpos contra las células parietales del estómago. Recordemos de que las células parietales del estómago son las células que se encargan de la síntesis de ácido clorhídrico y de factor intrínseco. Si tenemos anticuerpos contra las células parietales, al no tener las células que producen factor intrínseco, no vamos a poder realizar la absorción de vitamina B12 en el ileum. Muy bien. Esto es un poco más de lo que ya hemos conversado y justamente lo que tenemos aquí es ferropenia, relacionado justamente a las anemias ferropénicas, que lo hemos visto en clases previas y lo hemos colocado acá en relación al metabolismo de la hepcidina. ¿Por qué? Porque la hepcidina se encarga justamente de la absorción de hierro a nivel intestinal. Sería bueno, por favor, que revisen un poco estas diapositivas y estas imágenes para que puedan diferenciar entre los valores y las distintas funciones del hierro en nuestro cuerpo. Por último, la anemia inflamatoria producida por enfermedades. Recordemos de que las enfermedades producen distintos mediadores de inflamación, siendo el mediador de inflamación más importante para una anemia inflamatoria la interleuquina 6. Sin embargo, eso no quiere decir que el resto de mediadores de inflamación tampoco intervengan o tampoco influyan en la producción de anemia. El factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 también interfieren en esto. Pero no dejemos de lado que la interleuquina 6 es el factor más importante. Muy bien, como vemos aquí, la interleuquina 6 va a producir que en el hígado haya mayor transcripción y mayor producción de hepcidina y esto va a disminuir la absorción intestinal de hierro y va a disminuir la liberación de hierro reciclado de los macrófagos y de los hepatocitos. Muy bien. Esto es un poco más de anemia ferropénica versus anemia inflamatoria. Y la diferencia más importante es que la anemia ferropénica suele ser microcítica hipocrómica en los estadios crónicos. Sin embargo, en los estadios agudos o en los estadios iniciales de anemia ferropénica, la podemos ver como normocítica normocrómica. Caso contrario, en la anemia inflamatoria, en la gran mayoría de los casos, siempre va a ser normocítica normocrómica. Muy bien. Integremos un poco lo aprendido. Les dejo esta tablita para que puedan ver el diagnóstico de las anemias hipoproliferativas o anemias por falta de vitaminas, así como la anemia ferropénica al lado. Y les dejo arriba un poco de alguna información acerca de la práctica previa que tuvimos sobre talasemia y de las anemias sideroblásticas, que es una falla en la síntesis del grupo hemo. ¿Ok? Dicho esto, eso sería todo por ahora. Nos vemos esta semana en sus prácticas. Les deseo mucha suerte y voy a pedir a los docentes que ampliemos un poco el tema de metabolismo bioquímico y las reacciones relacionadas con la vitamina B2 y la vitamina B9, dado de que puede quedar un poco de dudas o un poco de dificultades al momento de la explicación de la práctica. He tratado de ser lo más consciente y lo más conciso y solo los dejo con la última reflexión, que es justamente ese mismo metabolismo. La desoxiuridina monofosfato, por medio de la enzima timidilatosinasa, se convierte en timidina monofosfato. Pero la timidilatosinasa, que es la enzima, requiere de cofactor al N5N10 metiltetrahidrofolato. Para eso, tenemos que hacer todo el ciclo del folato. El folato ingresa y el dihidrofolato es transformado
por la enzima dihidrofolato reductasa a tetrahidrofolato, y luego este tetrahidrofolato es el que se transforma en N5N10 metiltetrahidrofolato. Pero N5N10 metiltetrahidrofolato es, por así decir, inestable y suele convertirse en N5-metiltetrahidrofolato. Para que no nos quedemos en ese estadio, es que utilizamos a la enzima metionina sintasa, que utiliza a la homocisteína y la vitamina B12 y convierte la homocisteína en metionina y el N5-metiltetrahidrofolato en tetrahidrofolato nuevamente, para que el tetrahidrofolato nuevamente pueda ser convertido en N5N10-metiltetrahidrofolato y pueda ser utilizado por la enzima timidilato sintasa. Entonces, vemos ahí la importancia de la vitamina B12 y la vitamina B9 en todo este ciclo que se produce de manera continua. Al no haber uno de ellos, vamos a tener un problema en la síntesis de ADN porque no vamos a poder sintetizar timidina y eso nos va a generar la anemia carencial. No se olviden que la anemia inflamatoria, más importante, factor inflamatorio o interleuquina inflamatoria 6. ¿Ok? Muchas gracias. Espero que hayan podido entender un poco más al respecto. Les deseo mucha suerte en sus prácticas y que sigan estudiando. Cuídense mucho.